La aportación de los libros fue principalmente en identificar que no conocíamos bien la contribución del sector de la construcción en Nuevo León. Sí sabíamos que era importante, y sí tenemos las cifras del INEGI, los censos económicos, pero algo que nos permitió fue ver también que los clústeres o la comunidad que se puede generar entre empresas constructoras es algo que las va a hacer más productivas. Algo que se identificó fue que una empresa afiliada a la CEMIC era más productiva que una empresa que no estaba afiliada y su productividad era casi el doble. Entonces, eso fue un dato que pues sí nos sorprendió, sabíamos, o sea, podemos deducir que así es porque hay una mayor interrelación, tienes mayor información, tienes un network muy establecido y eso puede estar explicando la mayor productividad, pero no teníamos una cuantificación clara. Y la aportación también es que necesitamos mejorar los datos. O sea, el INEGI te da información, desafortunadamente es con un tiempo de rezago. Y en ese sentido es que pues tenemos que ver la forma de hacerlo. En el segundo libro se proponía también una cuenta satélite, precisamente porque el sector de la autoconstrucción pues, no es tan fácil poder identificar cuánto es la producción que aporta. Y eso es relevante, entonces mejorar la calidad, mejorar pues también la confianza en las empresas de que otorguen esta información tanto en los censos económicos como en la encuesta de las constructoras, ¿no? Con la ENEC. Facilitar esta información, mientras más fidedigna sea esta información, pues mejor tendremos una idea o una imagen de lo que es el sector de la construcción en Nuevo León y en México. Bueno, a veces cuando hablamos del sector de la construcción, todo el mundo podemos opinar y decir, ahí están, hay una construcción y a lo mejor pensamos, pues a lo mejor causan problemas al principio porque pues generan ciertas, pueden ser que molestias, ¿no? Tanto en comunicación, en movilidad, pero una vez que está esa obra terminada, pues esa obra, por ejemplo, un hospital, además de generar acceso a la salud para personas que están ahí alrededor o que están en una región, pues no tan lejos, pero que pueden llegar de alguna forma con algún medio de transporte, pero aparte todo lo que se requiere para hacer funcionar ese hospital. Generación de empleos, generación de compra de bienes que se van a utilizar, mobiliario, medicamentos, empleos, no solamente de cierto nivel profesional, sino también elementales. Entonces, es importante saber que si es un sector dinámico, yo creo que eso es algo que como comunidad debemos de estar seguros de que es un sector que probablemente tiene pérdidas en un momento dado. Pero eso no significa que es un sector que por tener pérdidas pues va a ser un sector en donde no sea redituable invertir. Al contrario, si es un sector que tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores, es, de acuerdo a nuestra teoría de desarrollo, pues es en el sector en donde debería de invertirse, porque es un sector que va a jalar y que va a empujar a otros sectores, tanto comprando bienes como vendiéndole. Y eso pues a la larga va a generar un crecimiento económico. Sí, eso fue otra de las cuestiones en donde sabíamos que en Nuevo León el sector de la manufactura es el principal motor de la economía en Nuevo León. Sabíamos que el sector de la construcción podría estar en algún lugar, ¿no? Dentro del tablero, pues resultó ser entre el segundo y el tercero. Entonces, resultó ser un sector muy dinámico. También en parte por el crecimiento en la manufactura se requerían mayores parques industriales, mayor infraestructura vial, mayor infraestructura en edificaciones. Y algo que se ha destacado en Nuevo León es en eso, en su dinamismo. Y el sector de la construcción es también muy dinámico. Y de hecho, cuando lo comparas a nivel nacional, Nuevo León aparece en primero o en segundo lugar, dependiendo de qué año estés analizando. Pero es un sector, o el sector de Nuevo León en la construcción es bien importante. Cuando el sector de la construcción va creciendo, la economía crece más,
Cuando el sector de la construcción se reduce o cae en recesión, la economía todavía puede reducirse, a lo mejor no tanto como el sector de la construcción, entonces es como una guía, es procíclico. Entonces, algo que tendríamos que estar haciendo para mejorar las condiciones de la economía, pues es eso, invertir en el sector de la construcción. El sector de la construcción está bien vinculado a todos los demás sectores de la economía. Si nos remontamos al libro, al del 2015, podemos tener una estimación de que contribuye el 20% del crecimiento económico. Solamente la inversión en infraestructura, ya sea residencial y no residencial. Hay sectores en donde la vinculación es mayor que en otros. Entonces, habrá que ver qué tan vinculado está dependiendo del tipo de obra. Puede ser edificación, puede ser obras civiles, y el otro que es de servicios no especializados. Entonces, dependiendo también de qué, dentro de ellos también hay otras ramas, habrá que ver en dónde está más vinculado. Entonces, no necesariamente es ese 20%, pero ese es el promedio de todos los subsectores. Es que una parte del crecimiento económico se explica por la inversión en construcción, pero hay todo un 80% que viene por otros factores, ¿no? Puede ser algún shock económico en Estados Unidos y nos pega, la pandemia por COVID, puede ser algún otro choque que no esté relacionado con construcción y entonces ahí pues no hay mucho que hacer, ¿no? Bien, es un choque que está y afecta a la economía, entonces la economía reacciona. ¿Qué sí se podría hacer? Bueno, a pesar de todo eso, pues seguir invirtiendo en mejorar la infraestructura. Siempre hay como que oportunidad de mejorar eso, de mejorar la inversión, sobre todo al saber que ese es un canal muy directo. Cuando me acuerdo hasta de las primeras clases de economía, el ejemplo era el sector de la construcción. Cuando vas a ver que una economía está creciendo, el sector de la construcción va en el mismo sentido. Cuando hay recesión, el sector de la construcción cae más que la economía. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar esa reducción que no sea tan amplia? Pues invierte en construcción para que esa tendencia se revierta. La macroeconomía surgió precisamente a través de una crisis, la crisis del 1929 de la Gran Depresión, que después de la del 2008 fue la Gran Recesión. Se parecía mucho. Entonces sí tiene sentido esa comparación porque en aquel entonces lo que se empezó a hacer era construir pozos. O sea, contratar a alguien para que hiciera pozos y alguien más que los tapara. O sea, construir algo. Esa fue la forma en la que se generaron empleos, se redujo el desempleo y empezó a crecer la economía. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hubieron otras medidas, pero ese es un ejemplo que siempre se les explica a los alumnos que vamos iniciando en economía. Entonces, el sector de la construcción siempre ha sido como que el motor para explicar el crecimiento económico. Aquí hay algo bien importante que hay que reconocer y que precisamente en estos libros se estima, porque lo podemos decir, bueno, este sector de la construcción le va a comprar al acero, le va a comprar al cemento, le va a comprar a todos los demás proveedores que necesiten los insumos para construir un edificio. Pero también al tener esa vinculación también va a generar otro tipo de bienes y servicios. Y esa es una de las explicaciones del desarrollo económico. ¿Cómo empieza una ciudad a expandirse? Pues precisamente porque hay alguien que empieza con esa inversión, una inversión coordinada. Y desafortunadamente hay unas pérdidas al principio, como toda gran inversión. Aquí el problema es que necesitas a alguien que te ayude a coordinar, ya sea si son muchos privados, a coordinar esas fallas, así le decimos coordinación de fallas, porque uno solo no podría invertir en una obra que es muy costosa y que va a tener muchas pérdidas al principio. Sin embargo, si logras conseguir un grupo de inversionistas, a lo mejor esa pérdida pues se reparte un poco hasta que empiezan a generar ganancias. Y la otra opción es el gobierno, o sea, alguien más que apoye en esa infraestructura, que apoye en esa inversión inicial, y que poco a poco se van a ir generando las ganancias.
Y muchas veces así se piensa, no, pues es un sector que tiene pérdidas, a lo mejor no es redituable invertir ahorita, pero a la larga tiene beneficios. Pero tiene que haber esa coordinación, o sea, alguien tiene que decir, que también es algo de la teoría de desarrollo económico, o sea, la inercia puede ser que sigas así, no, pues no invierto porque es muy costoso y porque voy a tener pérdidas y no sé si lo vaya a recuperar. Y entonces son altos costos de entrada, altos costos de ajuste, nadie le entra y así se queda. Te quedas con un equilibrio de baja industrialización. O no, hay inercia, pero también hay expectativas. Y las expectativas hacen que a pesar de que veas un resultado que a lo mejor no es favorable, veas que es posible detonar un crecimiento en esa región, porque si todos se coordinan e invierten para que eso pase, pues va a pasar. ¿Sí? Esa es otra de las formas que se puede también llegar a un mejor equilibrio, una mayor industrialización. Tienen mucho que ver, porque es el nearshoring, pero aparte, esto ahorita sí se conoce, pero desde antes siempre se tenía esa complementariedad. Nosotros le llamaríamos complementariedad, porque este sector de la manufactura ha crecido porque también ha crecido el sector de la construcción, o sea, van juntos, ¿sí? A lo mejor no se ve tanto porque, pues sí, en términos de productividad, pues sí es más productivo el sector de la manufactura, pero sin el sector de la construcción probablemente no hubiera crecido tanto. Yo creo, de acuerdo, también en el segundo libro se hace eso, la causalidad, ¿qué fue primero, el crecimiento o la construcción, o el crecimiento de la construcción? O sea, ¿cuál de los dos? ¿Sí? Van casi de la mano. ¿Sí? A lo mejor históricamente, ¿cómo puedes medir el crecimiento? Pues con el producto, ¿no? Con la producción. Pero si ni siquiera tienes dónde puedes vender algún producto, pues ¿cómo puedes empezar a crecer? Entonces la construcción es ahí en donde empieza, con edificaciones. O sea, es un sector base. Precisamente esa era la pregunta que se quería responder. ¿Qué fue primero, el crecimiento o el crecimiento en la inversión, en el sector de infraestructura de la construcción residencial y no residencial? Lo que sí podemos decir es que el 20% se atribuye a la construcción del crecimiento económico. Y yo creo que en la Cámara creo que puede ayudar bastante a conectar empresas que realicen cierto tipo de obras y hacer fluir la información. Cuando estamos en un mundo como el actual, en donde a lo mejor no tenemos la información perfecta y hay cierta información que solo algunos la saben y otros no, el pertenecer a una cámara o estar en la CEMIC te ayuda a tener acceso a esa información. De otra forma es bien difícil decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Una cosa es lo que yo sé hacer como empresa constructora, otra cosa es lo que se requiere y la otra es lo que se va a requerir. Entonces, pensar en el futuro también es importante para el sector de la construcción. Pensar qué se va a requerir si viene Tesla, ¿sí? ¿Qué tipo de edificaciones, qué tipo de vialidades, qué tipo de infraestructura se requiere? ¿Y quiénes son las empresas que en el Estado pueden hacer esto, este tipo de servicios? A lo mejor es una empresa que tiene que entrar con cierto porcentaje y a lo mejor una empresa pequeña no podría financiar el inicio, ¿sí? Entonces ahí podrían tener como que una asociación o un grupo, un clúster en donde alguien pues se pueden poner de acuerdo en cómo hacer esa construcción de forma más eficiente. La otra es pues licitaciones, ¿no? O sea, también ver, bueno, quiénes son los mejores que pueden hacer este trabajo. Y pues la competencia es algo que siempre beneficia tanto a las empresas como también a quienes van a demandar ese tipo de servicio. Y pues una constante capacitación. Yo creo que esa es otra de las cuestiones que también se observó en CEMIC. Tienen cursos, siempre hay capacitación para empresas y también para los trabajadores. Entonces, eso es algo que también destaca.
¿no? El nivel educativo tanto de los trabajadores que están en el sector de la construcción a nivel nacional comparados con los del nivel de aquí de Nuevo León, que tienen mayor nivel de educación, aún los trabajadores en trabajos no especializados. Y aquí algo bien relevante fue que en el libro del 2014 hicimos una revisión de fuentes de información, todas las disponibles relacionadas con construcción. En los censos económicos tienes solamente las empresas formales. Entonces, no tienes a los trabajadores, y vas a tener también trabajadores generalmente formales. Pero también es posible que haya trabajadores que se dediquen por su cuenta o a la construcción, o también va a haber empresas que no están en los censos económicos, ya sea porque no están por alguna razón o porque en el año en que fue el censo no existían. También puede ser por eso. Sin embargo, nosotros en México tenemos esta encuesta nacional de ocupación y empleo, en donde sí podemos llegar a saber los trabajadores del sector de la construcción, y ahí podemos tener a todos, a los formales y a los informales, y podemos tener una desagregación a nivel de hombres, mujeres, a nivel de salarios, a nivel de estados y a nivel de sector. Entonces, es muy detallada esa información, además de que podemos tenerla por trimestre. Cosa que pues los censos, pues no, ¿verdad? Cada 4 años se hace, 4 o 5 años, entonces no es posible tener algo más, pues más reciente, más que te diga una mejor foto de lo que está pasando. En cambio, con las encuestas que son trimestrales, también la del ENEC es otra encuesta que también te puede dar bastante información. Y algo que notamos fue que los trabajadores en Nuevo León tienen un salario mínimo mayor en promedio que un trabajador de la construcción en nivel nacional. Cosa que pues también sabemos que en Nuevo León tienen salarios más altos, pero en el sector de la construcción es un salario mínimo. El problema también con los censos económicos al momento de ver trabajadores es que no los ves uno por uno, sino ves remuneraciones en total y el total de trabajadores. Y hay variabilidad también, o sea, no todo es un trabajador de la construcción que realiza la obra en específico o que tiene cierta actividad. También hay administrativos, también hay supervisores y está el que realiza la obra. Entonces, no puedes generalizar o dividir esa remuneración entre el número de trabajadores. Puedes hacerlo como un promedio, pero no te dice más. En cambio, con la ENOE, tú puedes saber cuáles son las edades promedio, son trabajadores jóvenes, entre 20, la mayor, casi el 60-65% tiene entre 20 y 41 años. Entonces son trabajadores jóvenes, algo que pues es muy común. Bueno, México es un país de jóvenes, ¿sí? Entonces ahí tienes una gran cantidad de trabajadores también en edad laboral, y la jornada laboral también es menor. En términos de horas por semana son como 43 horas por semana para los trabajadores de la construcción en Nuevo León. Para los trabajadores de la construcción a nivel nacional, esta cifra llega a 47 horas por semana. Entonces, si estamos hablando de una discusión en la reducción de la jornada laboral, bueno, pues parece que Nuevo León tiene una jornada laboral para los trabajadores del sector de la construcción, pues llegando casi a los estándares que se solicitan, ¿sí? Que son 40 horas. El salario, sí, tienen salarios mayores, en promedio es un salario mínimo más, pero ahí sí en promedio, ¿sí? Puede ser que a lo mejor en los puestos administrativos la diferencia sea un poco más, a lo mejor en otros un poco menos, pero en promedio es mayor un salario mínimo que un trabajador de Nuevo León, del sector de la construcción, en comparación con otro trabajador de la construcción en alguna otra parte de México. Las empresas constructoras, tal vez, las que han durado 9.5 años, o sea, es difícil que hayan logrado subsistir en un mundo tan cambiante, con baja inversión en infraestructura. En general, las que han logrado sobrevivir tanto tiempo son, me parece que casi el 60% eran empresas grandes, pero empresas grandes, bueno, medianas y grandes. Nuestras empresas
han logrado estar 40 años, ¿qué han hecho bien? ¿Qué de lo que han hecho bien pueden hacer también las pequeñas empresas? Y yo creo que eso sería algo muy de utilidad para ustedes y para sus socios. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas? ¿Cómo lograron o cómo han logrado sobrevivir tantos años? Cuando la media es de 2 años, ¿no? En una empresa en México, a lo mucho 3. Una empresa pequeña, empresas grandes pueden durar un poco más. Las empresas que estaban en la ENEC, que han sobrevivido, prácticamente eran por contrato. Entonces, en un mundo en donde no tienes certidumbre si vas a tener una obra cada año, pues es difícil sobrevivir ahí. Es preocupante, ¿no? Cuando la política se mezcla con lo que se debería de hacer. Y es cierto, ¿cómo le haces para determinar cuáles son las obras que tienen mayor beneficio social? Medir el beneficio social no siempre se hace. Es más fácil medir el beneficio económico. ¿Beneficio económico? ¿Cuánto nos cuesta esto? No, pues es muchísimo dinero. Pues sí, pero lo que te va a generar, no nada más ahorita, sino en el futuro, esos costos no siempre se cuantifican. Y por otra parte, cuando hablo de la política, esa obra a alguien se le va a atribuir. Y yo creo que ahí deberíamos de cambiar esas etiquetas. O sea, no la hizo tal gobernador, ¿sí? La pagaron los contribuyentes de impuestos de ese periodo, porque no lo pagó un gobernador, lo financiaron los impuestos de la sociedad. Yo creo que eso es algo que es un poco diferente en algunos países muy igualitarios, en donde a lo mejor no hay tanta corrupción, en donde la gente va y exige a ver qué estás haciendo con mi dinero, la transparencia. Y es precisamente saber que el dinero público no es de una sola persona, no es de un solo grupo político, es de la sociedad. Todos estamos financiando ciertas obras, entonces, ¿qué queremos? Lo mejor, queremos la mejor obra. Va a haber problemas de financiamiento, va a haber problemas de corrupción. Bueno, ¿cuál es la forma que se pueden reducir esos problemas? ¿Sí? Pues habrá que ver de qué forma hacerlo. Si yo me acuerdo que en algún momento me tocó que alguien me preguntara sobre Monterrey 6 y estaban debatiendo eso. Y en aquel entonces, después del Alex, ¿quién iba a pensar que iba a haber sequía? Entonces todo el mundo decía, no, pues no necesitamos una presa así, no necesitamos un proyecto tan costoso porque pues tenemos agua. Pero si ya había proyecciones de sequía, entonces ¿por qué no se escuchó a los expertos? ¿Sí? Yo la verdad no soy experta en cuestiones hídricas para decir no se debe de construir, porque la razón para construirse era esa. Habrá un problema en el futuro, no ahorita. Tienes que prepararte para ese problema desde ahorita, porque cuando venga el problema ya no vas a tener tiempo de hacerlo. Y desafortunadamente no hay esa conciencia, o no hubo esa conciencia. Y era la respuesta fue, o sea, yo siempre dije, pregúntenle por favor a quien sabe de cuestiones hídricas. Si ya se tienen esas predicciones, y si es así, pues buscar entonces cómo financiar esa obra para que se dé, no para beneficiar a los que lo van a construir. Ellos solamente son un instrumento. Finalmente la ciudadanía es la que se va a ver beneficiada, y eso se hubiera visto, ¿no? No hubiéramos tenido problemas de abastecimiento por agua. Tendríamos que, como sociedad, evolucionar algo más, a estar en esa discusión. A ver, ¿a quién le beneficia en términos sociales, en términos no nada más económicos, sino también sociales, el beneficio público? Nosotros le llamamos el beneficio social económico, porque no nada más es cuánto cuesta y quién se lo va a llevar, no, eso va a mejorar, va a reducir tu tiempo de traslado. En unas, ¿qué será? 20 minutos, es un chorro. 20 minutos, reducir 20 minutos tu traslado pues es lo que todos queremos, ¿no? Porque la jornada laboral ahora también tienes que decir, bueno, trabajas esta hora más las 2 horas que haces para llegar a ese trabajo. Y en ocasiones hay personas que pueden decir, no, pues no voy a trabajar o no voy a aceptar ese puesto de trabajo porque me queda 3 horas de distancia. Entonces, sí necesitamos una ciudad más ágil,
más movible, más dinámica, y hay que ver qué tipo de proyectos son los que mejoran esa movilidad. No quién es el que lo va a hacer y decir, bueno, o sea, ese tipo de discusiones que solamente se reducen a decir es corrupción, yo creo que ya no estamos, debemos de evolucionar como sociedad para pensar, bueno, ¿cuál es lo que más nos conviene? Como lo hacemos cada uno en su vivienda, ¿no? En su hogar, piensas, bueno, esto me va a costar esto, pero me va a servir porque a la larga voy a reducir este otro problema. Y tienes que invertir, así es, ¿no? Y prefieres hacerlo desde antes a tener que vivir ese problema para entonces pues, remediarlo, y te vas a salir a lo mejor 3 veces más caro de que si lo hubieras hecho desde antes. Es que las asociaciones público-privado son las que pueden permitir este tipo de detonadores. ¿Quién va a querer invertir en algo que no es redituable? Un privado no lo va a hacer. El gobierno dice, bueno, yo sí lo hago, pero tampoco tengo tanto dinero como para financiar tantas obras. Pero si hay un grupo privado que ya ve los costos y los beneficios a futuro, pero necesitan como que el apoyo del gobierno, ¿por qué no? O sea, en esencia o en teoría es un buen esquema. En la práctica, pues en la práctica pueden haber muchas rutas, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo mejorar la implementación de ese tipo de esquemas? Que haya transparencia, porque al haber dinero público tiene que haber transparencia. Y a lo mejor eso es lo que ha faltado. Si es ahorita que eso que mencioné del problema público, creo que nos falta también a nosotros como sociedad mejorar las discusiones, ¿no? O sea, si estamos hablando de las líneas del metro o de alguna obra importante, podríamos opinar, a lo mejor no sabemos, pero la gente va a empezar a leer, va a empezar a buscar opiniones de expertos. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que también estar informados. ¿Por qué sí o por qué no? Las ventajas y desventajas siempre de cada proyecto. Y desafortunadamente a veces, bueno, como sociedad no necesariamente pensamos solo en el corto plazo, pero en algunas ocasiones quienes están tomando decisiones solo piensan en el corto plazo. Y creo que pues ya no estamos para eso, sobre todo con la información que hay, con las predicciones que se pueden hacer desde ahora, podemos tomar decisiones que no son de corto plazo, sino que son de largo plazo y que son necesarias.